Bueno, buenos días. Yo soy Abel Torrecillas, vengo del Observatorio Ocupacional y traigo una presentación de unos 45 minutos. Yo, como el retraso no ha sido culpa mía, pues yo aquí mis 45 minutos. No, es broma. Voy a tratar de aligerar para que no os vayáis al descanso con demasiado retraso. De los 45 minutos espero ser capaz de sintetizar y quedarme en no más de 10-15. Y bueno, sobre todo venía con un doble cometido. Uno, animaros a que tuvierais una serie de reflexiones en torno al mundo del empleo y luego que además pues os fuerais de aquí teniendo un mayor conocimiento acerca de a qué nos dedicamos en el Observatorio Ocupacional. De hecho, esta es la primera pregunta que os lanzo. ¿Cuántos conocéis el observatorio? Casi todos. Los que nos conocéis, ¿por qué nos conocéis? Es decir, ¿qué programa os suena, qué gestionamos? ¿A qué nos dedicamos en el Observatorio Ocupacional? A lo de las prácticas. Tú has dicho también lo de las prácticas. ¿Alguien que conozca algo distinto a las prácticas que llevemos a cabo en el observatorio? Empresas, por ejemplo, los talleres de speaking, de relaciones con otras personas. Ajá, muy bien. Sí. Talleres, formación, os ayudamos pues a mejorar competencias profesionales, perfil profesional, procesos de selección y demás. Bueno, ¿por qué hacemos tanto hincapié en esto de las prácticas? ¿Por qué pensáis que insistimos tanto? Tenéis prácticas obligatorias en Derecho, ¿verdad? Tenéis practicum. ¿No? Oh. Era en el plan antiguo únicamente. Pues bueno, por un lado sí gestionamos prácticas obligatorias, pero no solo eso. De hecho, hacemos hincapié en que desde cualquier titulación y cuantas más mejor, pues podáis realizar estas prácticas. ¿Por qué creéis que son importantes las prácticas? ¿Creéis que, igual rebobino, ¿creéis que son importantes las prácticas? Sí, ¿por qué? ¿Por qué creéis que son importantes? Ayudan a coger un camino, a comprobar si algo te gusta o no, a entender cómo funciona el mundo laboral. Efectivamente. Efectivamente, pues son importantes por muchísimas cosas, ¿no? ¿Sabéis cuál es la principal fuente de conseguir empleo de nuestro país? ¿Sabéis cuál es la forma en la que se consiguen la mayor parte de los trabajos? ¿Sabéis? A través de InfoJobs, yo os digo que no. A través del Observatorio Ocupacional, es decir, que contacten con nosotros empresas para publicar ofertas, también os digo que no. A través del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Turno, también os digo que no. Esas no son las primeras fuentes de conseguir empleo. ¿Sabéis cuál es la primera forma en la que se consigue empleo en nuestro país? Contactos, muy bien, muy bien. Además de lejos. Y además diferenciemos estos contactos de lo que a veces se llama enchufe. Es decir, un enchufe requiere de un contacto, ¿no? Requiere de que nos conozcan, pero sobre todo un enchufe funciona porque alguien le debe un favor a alguien, ¿no? Entre comillas. ¿Un contacto qué es? Pues básicamente hay una necesidad y sabes de alguien que te puede cubrir esa necesidad, ¿no? Y esto pasa a veces como con el amigo informático, ¿no? Pues tenemos un problema con el ordenador y llamamos al amigo informático, no porque sea el mejor, sino porque es el que más rápido me puede solucionar el problema. Pues con el mundo del empleo funciona de la misma manera. Si hemos pasado por una empresa, ya sea en prácticas, ya sea con contrato laboral, si hemos dejado un buen sabor de boca, si nos conocen, si saben que somos competentes, que somos profesionales, aunque todavía seamos estudiantes, pues ¿a quién le va a resultar más fácil contratar esa empresa? Pues obviamente a quien ya conocen, ¿no? ¿De qué manera pueden conocernos? Pues una de ellas a través de las prácticas, ¿no? Si por ahí han pasado 5 personas, 2 de ellas han dejado pues una huella especial y inmediatamente pues a mí me surge una necesidad como empresa, pues automáticamente me cuesta bastante menos llamar a la persona a ver si está disponible, si está interesada en negociar, que no llamar al observatorio o contactar con InfoJobs, publicar una oferta, hacer una criba curricular, convocar entrevistas, ver si acierto o no acierto. Es decir, por una cuestión de pura economía se suele contratar a quien se conoce que trabaja bien, ¿no? No simplemente a quien se conoce o a fulanito de tal, sino al que yo sé que me puede sacar la papeleta, ¿no? Con lo cual recomendaros que en función de vuestras posibilidades, de vuestra dedicación académica,
pues que cuantas más prácticas hagáis mejor, porque os va a permitir daros a conocer y conocer también potenciales empleadores. También porque os va a permitir saber si esto que pensáis que os va a gustar o que os puede gustar, si os gusta o no os gusta, porque muchas veces tenemos determinadas ideas y vamos a determinada empresa y dices, ostras, pues esto igual no era lo que me esperaba, ¿no? Y también a la inversa, a lo mejor vamos a una empresa, dentro de las tareas que nos encomiendan hay alguna que yo pensaba que iba a ser más aburrida y luego, pues oye, terminamos viéndole también la gracia, ¿no? Luego además es donde vamos a poder ver una aplicación práctica y real, pues de lo que vemos en el aula, ¿no? Y muchas veces los profesores pues nos hablan un poco de contenidos o conceptos abstractos que luego terminamos aterrizando pues cuando de verdad estamos en una empresa, ¿no? En una institución. Creo que esto lo han sacado a colación pues algunos de los participantes en la anterior mesa. ¿Y por qué consideráis que puede ser también importante hacer prácticas? Pues también porque rompen este círculo vicioso de falta de experiencia-empleo. Es decir, en prácticamente todas las ofertas de trabajo pues que suelen pedir experiencia, ¿no? Cuando no tenemos experiencia, pues obviamente no nos contratan porque no tenemos esa experiencia, y como no nos contratan seguimos sin tener esa experiencia que me piden para poderme contratar. Con lo cual, si aprovechamos para hacer currículum en clave de prácticas, también podemos acreditar esa experiencia. Es decir, a las empresas les da igual que esa experiencia haya sido en prácticas o haya sido con un contrato de trabajo. Lo que quieren las empresas es garantizarse pues de que este candidato de verdad pues oye, dice o puedo asegurarme de que sabe hacer lo que dice que sabe hacer, ¿no? Con lo cual, comentaros que desde primer curso podéis hacer prácticas, aunque sé que la inmensa mayoría vais liados o liadas, pues recomendaros que por qué no aprovechéis los meses de verano para hacer prácticas y que sobre todo cuantas más mejor, ¿no? Porque al final va a ser un elemento que os va a permitir diferenciaros pues de cualquier otro candidato o de cualquier otro compañero. ¿Cuántos de vosotros habéis hecho ya prácticas? 1, 2, 3, 4. ¿Tú has levantado 2 manos? Esos que tienen muchas prácticas. Pues si os dais cuenta ya sois menos las manos que hay levantadas. Y aquí también otra reflexión. En muchos casos no se contrata al mejor o a la mejor, sino al candidato más adecuado, ¿no? Con lo cual, iros planteando en qué medida podéis aportar algo diferente pues del compañero de al lado, ¿no? Tratar de mirar hacia adentro y ver en qué manera o en qué modo sois diferentes, y os digo, no ni mejores ni peores, sino diferentes en algo, ¿no? Pues mira, yo tengo bastante experiencia en prácticas, o yo domino 2 idiomas, o yo he estado pues en una estancia en el extranjero y esto también pues eso, no me hace ni mejor ni peor, sino me hace diferente. Con lo cual trata de ver en qué manera, ya os digo, si alguien es muy brillante en cuanto a notas, pues oye, que siga así, pero si alguien no lo es, pues tampoco pasa nada. En algunos casos, o en la inmensa mayoría de los casos, no os van a terminar contratando por tener el mejor expediente. Ojo, en determinadas empresas sí, ¿no? Y va a venir en la mesa redonda siguiente pues una compañera de Cuatro Casas, ahí sí que os digo que miran mucho el expediente. También en general en las grandes empresas, pero no nos van a terminar contratando en la mayoría de los casos solo por un expediente, sino porque aportemos un valor diferencial, ¿no? Pues porque tengamos idiomas, porque tenga cierta experiencia, porque sea muy bueno en esto, o simplemente porque sea competente, ¿no? Y sepa trabajar en equipo, sea una persona agradable, ¿no? Que aporte al equipo, y en muchos casos eso, ¿no? Las empresas no fichan expedientes, ¿no? Fichan personas que encajen en el equipo y que puedan aportar un valor. Y este valor va más allá de una nota media o de que yo sea muy bueno en esto o en lo otro, porque al final todo o prácticamente todo se puede aprender. Pero la manera de ser de uno al final es bastante más difícil de cambiar para bien y para mal, ¿no? Con lo cual ya os digo, ¿no? Tened esta reflexión. Mirad en qué medida podéis encajar bien en una empresa en base a vuestras cualidades personales y luego tratad de tener empeño en aprender, ¿no? y en seguir mejorando. Un par de reflexiones más, y es que, como os digo, uno de los factores clave para que os contraten es la diferenciación, ¿no? Más que ser el mejor o la peor. Con lo cual, ya ha salido aquí el tema de los idiomas importantísimo. Yo creo que todos ya, o la inmensa mayoría, tenéis al menos un B1 o un B2 de inglés, ¿verdad? De nuevo, factor de diferenciación, pese a que es algo que se lleva machacando tantos y tantos años, parece que no nos terminamos de tomar en serio esto de los idiomas, ¿no? Tenemos un programa Iris, fantástico, maravilloso, gratuito,
por el momento. Os digo, no sabemos durante cuántos años más seguirá en marcha, porque pese a que es gratuito y todas estas cosas, pues la gente tampoco parece tomárselo demasiado en serio, ¿no? Pero tenéis herramientas dentro de la universidad precisamente para mejorar idiomas. Y en cuanto también esto de las experiencias internacionales, comentaros que es algo que las empresas valoran y mucho, ¿no? No sé si alguien ha estado o tiene pensado ir de Erasmus. No sé, ¿alguien ha estado de Erasmus o tiene claro que se va a marchar de Erasmus? Yo de Erasmus no, pero soy de voluntariado europeo. Muy bien, voluntariado europeo, algo que iba a comentar a continuación. Pues comentar que hay empresas que valoran que hayáis estado de Erasmus, y no porque seáis gente divertida y que os guste pasároslo bien y estas cosas, sino porque cuando estamos en el extranjero, en un país que no es el nuestro, pues sin darnos cuenta desarrollamos competencias profesionales, ¿no? Nos volvemos más resolutivos porque nos toca buscarnos la vida, buscar alojamiento, desenvolverme en un idioma que no es el mío, estar en una universidad desconocida en la que a veces me tengo que pelear para hacer determinados trámites, y al final uno pues aprende un poco a buscarse la vida, ¿no? A resolver problemas y no a esperar a que le digan lo que tienen que hacer, ¿no? Cuando nos matriculamos en una asignatura, nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que estudiar, qué es lo que va uno para examen, qué práctica va para qué fecha, ¿no? Uno se pone en modo pasivo, ¿no? Y uno se acostumbra a que le digan qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que quieren las empresas? Pues gente que vaya más allá, ¿no? Que no espera que le digan lo que tiene que hacer, sino que tenga esa visión pues proactiva y de solución de problemas. Con lo cual, si os vais a ir de Erasmus, enhorabuena, aprovechad la experiencia personal y que sepáis que también os va a brindar oportunidades laborales. Y para el que no lo sepa, pues como lo comentaba el compañero, hay un programa que es el del Servicio de Voluntariado Europeo, en el cual el único requisito pues es ser menor de 30 años, si no recuerdo mal, y obviamente ser ciudadano europeo. A través de este programa os buscan alojamiento en el país de destino, os dan dinero para el billete de avión e incluso os dan dinero para el día a día, solo a cambio de que colaboréis en un proyecto que puede ser pues de carácter social, medioambiental, a lo mejor, ¿por qué no?, pues enseñando castellano pues a otros compañeros, a otros jóvenes como vosotros, y es una experiencia que merece mucho la pena y que apenas os cuesta dinero. Yo diría que si os lo montáis bien, incluso no os cuesta ni €1, con lo cual aprovecharos por este tipo de cosas. Y luego, ya os digo, ya para terminar, pues que aprovechéis las oportunidades que os brinda el observatorio y también la universidad. De hecho, tenemos desde el observatorio un título de experto universitario en competencias profesionales que trata de mejorar vuestro perfil pues en habilidades como trabajo en equipo, liderazgo, negociación. También os ayudamos a sacar partido a las redes sociales para el empleo. Y al margen de este título universitario, que es un título propio, pues comentaros que sí, que gestionamos las prácticas, pero también organizamos jornadas de empleo como estas. No os quedéis únicamente con esta jornada de empleo. Sí que es cierto que es la penúltima del curso, pero yo, si fuera vosotros, acudiría pues también a las de ADE y a las de muchas otras titulaciones. Yo creo que tenéis la suerte de venir o estar en una titulación en la que podéis decir mucho en muchos ámbitos, con lo cual no os quedéis solo con esta jornada de empleo. Y también que os quería comentar, pues que aprovechéis oportunidades, que os apuntéis a todos los talleres que organizamos en el observatorio. Tenemos talleres de empleabilidad 2.0 para ayudaros a mejorar la candidatura, el currículum. También tenemos talleres de llamada telefónica a empresas, porque todos sabemos llamar por teléfono, ¿verdad? Pero sabemos hacer una llamada profesional a una empresa en la que nos presentamos, hablamos del programa de prácticas y negociamos una entrevista. Pues a lo mejor esto cuesta un poco más, ¿no? Pues todo lo que consideramos de vuestro interés para ayudaros a conseguir este puesto de trabajo lo antes posible, pues lo organizamos en el observatorio y sobre todo, pues eso, trabajamos por y para vosotros. Para concluir, ahora sí, comentaros que estamos en La Galia desde hace algunos meses, con lo cual nos tenéis bien cerquita. Organizamos un montón de actividades, incluso organizamos actividades a la carta para que no tengáis excusa de es que tenemos clase por la mañana o es que tenemos clase por la tarde. Si juntáis un grupo de 15 personas, hacemos a la carta cualquier tipo de actividad que sea de vuestro interés. Y ahora sí, me despido y doy paso a Germán Sánchez, que es compañero del Parque Científico de aquí de la universidad, quien también muy rápidamente pues os va a hablar de un programa que gestionan desde hace algunos años para aquellos que os consideréis emprendedores. No sé si hay aquí algún emprendedor en la sala. O alguien que conozca a algún emprendedor. Pues podéis sacar partido. Nosotros siempre decimos que no es emprendedor únicamente el que tiene una idea de negocio o el que tiene una empresa. De hecho, esto de tener el espíritu emprendedor, ¿no?, el ser proactivo, autónomo, innovador, etcétera, se va a valorar bien también
para aquellos que queréis trabajar por cuenta ajena, ¿no? Porque ya os digo, no es nada raro que las empresas quieran gente, pues eso, con iniciativa, innovadora, con ganas de hacer cosas diferentes, y también os va a brindar oportunidades. Con lo cual, gracias por la atención, espero no haberme alargado mucho más del tiempo previsto, y gracias, Germán, también por la brevedad. Bueno, gracias. Gracias.